presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Muy buen día, queridos hermanos, bienvenidos a un encuentro más donde le pedimos a Jesús, muéstranos el camino. Mi nombre es Katia Velarde y desde aquí les mando un abrazo fraterno hasta donde quiera que nos estén viendo y nos estén escuchando. Nuestro encuentro del día de hoy tiene como título Gracias Señor por estar conmigo. Y si decimos gracias Señor por estar conmigo, ¿no se ha puesto usted a pensar cómo es que decimos que Jesús está aquí con nosotros si Él fue crucificado en la cruz? ¿Cómo es que decimos que no estamos solos si Jesús no está aquí presencialmente con nosotros? Jesús pasó casi todo su evangelio hablándonos acerca de su resurrección. Y Pablo en la carta a los Corintios dice, y si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, si no creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, de nada sirve nuestra fe. Aprendamos hoy en este encuentro cómo es que Jesús está cada día de nuestras vidas con nosotros. Bienvenidos. Y antes de dar inicio a nuestro encuentro, vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer. Poner todo lo que hacemos en manos de Dios. Así que te pido que te pongas en actitud de oración conmigo, ahí donde estás, si puedes, cierres tus ojitos y hagas la siguiente oración conmigo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre en el día de hoy. Te pedimos, Dios, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que nos ve y nos escucha en este momento y a mí que me utilices como un instrumento en tus manos, para que no sea yo, sino que seas tú quien hable a través de mí y nos enseñes todo lo que tienes para decirnos en el día de hoy. Permítanos escuchar con los oídos del corazón todo lo que tú tienes para decirnos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, ahora repasemos la realidad que nos rodea a todos nosotros en cuanto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy común pensar que a la persona que le va bien es porque está en los caminos del Señor, o que Dios solo está con las personas que les va bien, o que las personas que no les va bien es porque Dios se olvidó de ellos tal vez. También es muy fácil perder las esperanzas ante los problemas que nos trae la vida. Cuando más agotados estamos en nuestros problemas, a veces buscamos soluciones que a veces son inadecuadas o nos refugiamos en los vicios como escapes a nuestros problemas. Y olvidamos que Dios está siempre, siempre, siempre a nuestro lado. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, ya sea en abundancia o en la escasez, ya sea en la felicidad, en la tristeza, incluso en los momentos en que nos encontremos en la más profunda tristeza de la pérdida de un ser querido, Dios, escúchame bien, siempre está a nuestro lado. Esto parece difícil de comprender y de interiorizar, porque se piensa que estar con Dios es sinónimo de que todo va a estar bien y que uno va eternamente en un crucero de placer. Permítame aclararle algo, querido hermano. Vivir una vida de fe significa vivir una vida confiando que pase lo que pase, ya sea bueno o no tan bueno, la voluntad de Dios se impone ante cada acontecimiento de nuestras vidas y que nuestra confianza implica agradecer a Dios por cada uno de los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Ahora les pido que me acompañen a leer el siguiente pasaje bíblico. Es un poco más extenso de lo normal, pero como toda la palabra de Dios, es sumamente importante y necesario que conozcamos el pasaje bíblico que nos va a iluminar la enseñanza de hoy. Te invito, hermano, ahora a que en tu Biblia busques el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Recuerda que el Evangelio de Jesús, escrito con los 4 evangelistas, es la apertura del Nuevo Testamento. Así que refiérate al libro de Lucas en el capítulo 24. También te recuerdo que en tu Biblia hay un índice
ya sea que lo encuentres al final o al inicio de tu Biblia, vas a encontrar el índice donde empieza cada uno de los libros de la Biblia. No tengas pena ninguna de referirte a tu índice para buscar en qué página está el libro que estás buscando y puedas llegar más rápido a él. Ahora, veamos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 13. Como les dije, esta va a ser una lectura un poco más larga de lo normal, pero igual de interesante. Vamos a leer primero del versículo 13 al versículo 19 y luego nos vamos al versículo 25 hasta el 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13, del 13 al 19. Dice así: los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, los dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Ahora nos vamos al versículo 25. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿cuándo no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Dice el texto de hoy que Jesús en persona se les acercó. Así como a los discípulos, en muchísimas ocasiones Jesús se hará presente en nuestra aflicción y en nuestra tristeza, encarnado ya sea en alguien o representado en algún mensaje. Esta persona o este mensaje siempre nos van a conducir, nos van a guiar hacia Dios, nos dará paz, nos dará discernimiento y sabiduría de lo alto, nos va a dar luces de lo que debemos hacer para la resolución de alguna situación que tengamos o de alguna situación que se nos presente. Luego nos dice que algo impedía a los discípulos reconocerlo. Y esto de no poder reconocer a Jesús es hoy día más común en nuestra vida de lo que usted piensa. Tenemos muchísimas distracciones que nos impiden reconocer a Jesús en las personas y en las cosas que nos rodean. Luego también dice que Jesús les pregunta que de qué era eso de los que ellos iban hablando. Les preguntó qué era lo que estaba pasando. Y así hoy día Jesús continúa haciendo en nuestras vidas. Es Dios, nuestro Padre Celestial, quien quiere relacionarse en todo, pero absolutamente en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nos pasa.
Él quiere que dejemos todas nuestras cargas en sus manos. ¿Y cómo se hace esto? Se preguntará usted. Bueno, se hace estando en constante oración, en constante lectura de la palabra, buscando esa guía espiritual, ya sea en nuestros hermanos o con el sacerdote de su parroquia. De esta manera encontramos respuestas, guías, sabiduría, discernimiento de parte de Dios para todo lo que nos sucede. Luego leíamos que los discípulos le dijeron a esta persona que les acompañaba, es decir, le dijeron a Jesús, le describieron al que había muerto, a Jesús, decían que era todopoderoso y que era reconocido por Dios. Esto, queridos hermanos, nos recuerda que es importante que nosotros, los hijos de Dios, sepamos quién es Jesús, quién es Dios hoy día. Es ese todopoderoso, capaz de hacer milagros y además es uno reconocido por Dios. ¿No le gustaría a usted tener como consejero y ayudador a uno que es reconocido por Dios? Haga a Dios parte de su vida y todo lo que usted haga. Y estoy segura que Él va a dar guía y discernimiento en su vida. Nos dice la palabra que los discípulos estaban inquietos. Y es que la presencia viva de Jesús inquieta. Esto también nos va a pasar a usted y a mí. La presencia de Jesús en nuestras vidas nos va a sacar de nuestra zona de confort. Nos va a mover a lugares donde tal vez no nos sentimos tan cómodos o tal vez no estamos tan agradados. Pero lo mejor no necesariamente va a ser el lugar donde nosotros más cómodos y felices estamos. A lo mejor ese no es el lugar donde debemos estar. Cuando esto le suceda, mi querido hermano, es momento de reforzar su vida de oración para que usted se fortalezca y tenga las fuerzas para tomar las decisiones que usted deba tomar, aunque a su carne le duela. Luego nos dice que Jesús les responde usando la palabra de Dios, la escritura. Esto nos da un ejemplo, una vez más, que en la Biblia están todas las respuestas que nosotros necesitamos. La palabra de Dios no es un libro más, es una experiencia de vida que nos permite encontrarnos con el Dios vivo, que me habla a mí y que le habla a usted. Cuando usted lee, por ejemplo, la carta que Pablo le escribió a los Efesios, dice: en cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y que la mujer, a la vez, respete a su marido. Esta frase que Pablo le escribió a la comunidad de Éfeso es cierto que se le fue dirigida a ellos, pero al estar en la Biblia se convierte en palabra viva, es decir, tiene el mismo significado y la misma importancia para ellos como para nosotros hoy día. La palabra de Dios es una guía de cómo debemos conducir nuestra vida y por dónde debemos conducirla. Si Jesús mismo comprende que en la Biblia están las respuestas para todo lo que nos sucede, nosotros también debemos tener esto muy claro. Luego dice la palabra que partió el pan y se los compartió. Esto nos recuerda la importancia de la celebración de la Eucaristía para nosotros. Y es porque en esa celebración nos encontramos con Cristo vivo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, en el banquete de la palabra de Dios que nosotros recibimos en cada Eucaristía, con la presencia del Dios vivo, convirtiéndonos en templo sagrado de su cuerpo y de su sangre. Y como tal, como un templo sagrado que guarda el cuerpo y la sangre de Cristo, nos debemos comportar cada día de nuestras vidas. Pero luego nos dice la palabra que Jesús desapareció. La persona física de Jesús fue la que desapareció, pero se quedó con nosotros, se quedó su Espíritu Santo. Y esta es la manera como Dios logra estar aquí conmigo, estar allí con usted y con todos los que nos miran y nos escuchan. Si Jesús se hubiera quedado en persona, se hubiera podido estar solo en un solo lugar, pero no, está en espíritu y está a su lado cada día de su vida. ¿Qué pasó con ese sentimiento de desánimo que tenían entonces los discípulos? Dice la palabra que de inmediato ellos se levantaron y volvieron a Jerusalén.
Esto denota entusiasmo y sentido de urgencia ante la presencia de Jesús. Y esto mismo es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. Nos llena de entusiasmo y de muchísimo ánimo. Dígame usted, ¿quién es el que no desea cambiar su lamento en baile? Ahora bien, hermanos, luego de haber comprendido la experiencia de la compañía de Jesús en la vida de aquellos discípulos, ahora quiero que escuchen directamente de alguien que, así como usted y como a mí, ha tenido la hermosa experiencia con su propia vida de dar gracias a Dios por haberle acompañado cada día de su vida, aún en los momentos más difíciles. Acompáñenme a escuchar este hermoso testimonio que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Bien, queridos hermanos, y como les dije, ahora tengo un invitado de lujo, un invitado que nos va a enseñar lo que es vivir con la presencia de Dios. Y está con nosotros ya Guillermo Chin, un viejo amigo, pero además un gran personaje. Ustedes lo ven ahí muy tranquilito, ustedes lo ven ahí con cara de niño bueno, pero la verdad es que es casi un superhéroe con lo que les voy a contar. Guillermo es coach de educación física en la escuela de King's School de David Chiriquí, donde actualmente reside, en David Chiriquí, y cursa los estudios para docencia superior en educación física. Guillermo, si en algo me equivoco, tú me vas corrigiendo. Es técnico certificado, es juez principal de la Federación Internacional de Fisiculturismo en Chiriquí, además es coach de fútbol flag, es judoka, es jugador activo de fútbol americano, es un atleta de alto rendimiento, cursa estudios online en la mejor academia del mercado de valores, que es la IM o IM Academy, es empresario independiente de ventas de suplementos online, es un super papá, es un esposo dedicado, pero por sobre todas las cosas, es un hijo abnegado de Dios y vive la experiencia de la vida en los caminos de Dios a plenitud. Así que como ustedes ven, como les dije, tengo casi un superhéroe con nosotros. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. De corazón te lo agradezco. Y bueno, Guillermo, luego de esta fascinante introducción, que me parece la verdad en tan poco tiempo, tienes apenas 45 años, ¿cierto? 44. 44, ya te estoy poniendo más viejo de lo que eres. 44 añitos, me parece una super jornada la que has atravesado. Lo cierto, Guillermo, es que durante estos 44 años de vida, no todo ha sido una vida de éxitos. Han habido etapas de tu vida en la que han habido lo que yo llamo y voy a bautizar en el día de hoy, han habido algunos desvíos, ¿cierto? Y sobre esos desvíos son los que yo hoy quiero que nos compartas. Y para empezar quisiera preguntarte qué fue lo que te llevó, cuáles fueron esos acontecimientos, esas cosas o esas personas que te llevaron a experimentar la tentación de desviarte a andar por esos caminos indeseados. Primero que todo, muy buenas a todos. Pues, realmente feliz y agradecido por la invitación de Velarde. Realmente para mí más que todo es un honor y creo que lo más importante aquí, antes de contestar a tu primera pregunta, es pues que toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Bien, iniciando así, pues hablando de esos desvíos de una manera muy resumida, pues puedo decirte que como todo joven, siempre el tema de explorar y un poquito más allá, presión de grupo, elementos pues que de una u otra forma pues no eran las mejores amistades y pues sencillamente de una u otra manera trataban de impulsarte a decirte, ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer igual que cualquier otra persona. Eso no tiene nada de malo. Como muy normal para mí, siempre me pareció pues el tema de tomarme pues algún, qué sé yo, un trago, pues y por ahí fue incurriendo pues prácticamente algo muy social hasta que llegó el momento en que pude despertar y decir, estoy descontrolado. Ese descontrol pues pasó a ser algo muy social, a algo un poquito más pesado, en donde realmente mi vida
como persona, ni siquiera voy a hablar de profesional, ni siquiera voy a hablar, se vio realmente afectado, incluso cambios físicos, cambios de humor, entre otras cosas. Realmente quería vivir todas las, por decirlo así, las diversiones o los placeres pues, que precisamente me brindaba el mundo. Y eso fue lo que hice. Realmente no tuve ningún tipo de desenfreno con eso y eso fue lo que realmente pues me encontré cuando me encontré realmente estaba totalmente perdido. Ahora te pregunto, Guillermo, ¿crees tú que Jesús te acompañó en aquellos momentos desviados? Y también me gustaría saber qué fue lo que te hizo perseverar en el propósito de retomar el buen camino, si es que todavía no era el camino de la fe. Definitivamente que la mano de Dios siempre estuvo ahí. Precisamente la palabra habla de que sobre toda cosa guardada, pues nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Bien, en cierta forma, siempre, a pesar de que sabía que no estaba en lo correcto, siempre me encomendaba a Jesús, pero no era de la manera que debería de ser, no era la forma correcta, tal cual como Él manda, que tenemos que guardar sus mandamientos o sus mandatos y ordenanzas. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese trasfondo, incluso en lo personal, y cuando digo en lo personal, a mí como realmente individuo, bien, incluso me costó un año de mi vida estar totalmente separado de la sociedad para poder restaurarme como una persona normal. Y cuando digo una persona normal, es una persona pues, que puede tener un trabajo, que realmente puede socializar y todo lo demás. Yo estaba totalmente apartado, en donde tuve que tener una restauración. Y esa restauración pues realmente fue un proceso en el cual Jesús impacta mi vida y aún así, a pesar de que impacta mi vida, pues pude conocer lo que fue el bautismo del Espíritu Santo y que de esa manera, pues realmente ese fuego que se infundó en mí y que siempre ha estado, igual que cualquier otra persona, realmente comenzó a arder como debía de ser. Esa llama que te dice el sí y el no, pues el que te da de una u otra manera redarguir para que tú evites pues precisamente lo indebido. Guillermo, ya por último me encantaría preguntarte, hay tanta gente que ojalá de verdad que este mensaje llegue a muchísimas personas que tal vez en este momento se encuentran en ese valle, en ese desierto. Me gustaría que a esas personas les dijeras qué mensaje les das a ellos hoy día, a esas personas que aún están en estos caminos desviados. ¿Cuál sería esa palabra de aliento que tú pudieras darle a ellos? Es imprescindible que la palabra esté dentro de nosotros y que nosotros la tengamos como un manual, como un instructivo. Pero hoy todo está ligado al mundo espiritual. Cada movimiento, cada dimensión, todo está ligado al mundo espiritual. Y el único que tiene control de todo esto realmente es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que realmente me deja a mí mantener un estilo de vida totalmente cristocéntrico? No es más que vivir la plenitud de Jesús. Cuando esas escamas realmente de mis ojos caen en un sentido dentro de la fase de mi vida donde hoy me encuentro, es que hoy puedo precisamente consagrarme en todo momento en manifestar ese preciso versículo que dice orad sin cesar. O sea, ora en todo tiempo. El detalle está en que tú realmente estés dispuesto a vivir esa vida a plenitud con Jesús. Entonces, quiero cerrar diciendo, definitivamente que para Dios no es imposible, pero aún en la escasez, aún en el dolor, encontrar la gracia de Jesús es algo tan increíble, y encontrar los frutos del Espíritu Santo en cada una de las etapas de la vida que nosotros vivimos, pues realmente es el momento cumbre en donde Jesús está dentro de nosotros y puedo decir, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Y a ustedes, hermanos, espero que este testimonio que hemos escuchado hoy no sea solamente más que un ejemplo
y recordarles la manera en que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros y que pase lo que pase, Él siempre, siempre, siempre va a estar a nuestro lado. Mi nombre es Katia Velarde y desde acá me despido con un abrazo fraterno. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Amén. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.